Muy buenas noches, estimados aprendices. Les habla el instructor Elvin Marín López Rodríguez. En el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con los conceptos básicos de las matemáticas en cuanto a la construcción de edificios. Pero antes de todo vamos a hacer una pequeña reflexión, la cual es como de motivadora y espero que les guste a cada uno de ustedes. El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Esta manera de reflexión, en el transcurso de la formación o en el transcurso de nuestra vida nos aparecerán muchos obstáculos y cada vez que superamos uno de ellos es la manera de poder decir que estamos logrando tener éxito en nuestra vida. Ok, entrando en materia, vamos a hablar de lo que tiene que ver un poquito con la definición de medida de longitud. En la construcción de edificio, hablar de medida de longitud es prácticamente como el tema madre en la carrera como tal o en la formación como tal. Para ello se entiende como medida de longitud, cuando hablamos de longitud nos referimos a qué tan largo o tan pequeño es un objeto o cosa. En este caso puede ser un edificio, una calle, cualquier objeto, una casa. Generalmente suele hablarse del metro como unidad fundamental de la longitud, pues estamos acostumbrados a ver que el metro es prácticamente la herramienta fundamental de los arquitectos o ingenieros e inclusive de los maestros de obra. Pero aparte de eso, hay longitudes más grandes que la cinta métrica o el metro. Entre ellos tenemos lo que es el kilómetro, el hectómetro, el decámetro, etc. Cuando hablamos de unidades más grandes nos referimos a múltiplos. Es decir, que un metro generalmente contiene 100 centímetros, un kilómetro es más grande, por lo tanto va a tener 1000, un hectómetro tiene 100, un decámetro tiene 10 metros. De igual forma hay longitudes más pequeñas como lo es el centímetro y el milímetro. Es decir, son unidades, como su nombre lo indican, sus múltiplos del metro, un poco más pequeñas que el metro. Aquí tenemos una tabla de múltiplos y submúltiplos del metro. Como lo dije anteriormente, los múltiplos son aquellos que son un poquito más grandes, aquí lo podemos ver, entre ellos tenemos el kilómetro que mide 1000 metros, el hectómetro que su símbolo es HM y mide 100 metros, el decámetro 10 metros, el metro 1 metro como tal. Estos son los símbolos, la abreviatura que en la carrera o en la formación tendrán que manipular o manejar a la perfección. El decímetro, que es más pequeño como podemos ver, el centímetro, el milímetro. Tenemos los múltiplos y los múltiplos del metro. Hablemos un poco de lo que tiene que ver con los polígonos. Se entiende por polígono como toda figura cerrada conformada por 3 o más lados rectos. Entre ellos tenemos los triángulos que tienen 3 lados, cuadrados que tienen 4 lados, los pentágonos, los hexágonos, etc. Generalmente las edificaciones suelen fundarse en figuras geométricas. Pueden ser cuadrados, pueden ser rectángulos, entre otras. Más adelante hablaremos un poco de lo que tiene que ver con el espacio, eso tiene que ver con volumen. Aquí solamente estamos mirando la figura plana, que es como una superficie plana como tal. Los polígonos suelen ser regulares e irregulares. Estos que acabamos de observar son los regulares y aquí estaremos viendo lo que tiene que ver con los polígonos irregulares. ¿Ya? Aunque también suelen llamarse hexágonos, pentágonos, como podemos observar sus lados no son iguales, por lo tanto en este caso sus ángulos no son iguales también. Eso son la definición de polígonos. La figura tiene que estar cerrada totalmente. Bueno, en cuanto al perímetro, un perímetro es la sumatoria de todos los lados de un triángulo, de un cuadrado, de un pentágono, de un hexágono. Es la sumatoria de todos los lados de cualquier figura geométrica cerrada como tal. Pues en este caso tenemos
un cuadrilátero porque tiene 4 lados, en donde uno de sus lados mide 2 centímetros, el otro 1, 3 y 4. Por lo tanto, el perímetro sería la sumatoria de estos 4 lados para un total de 10 centímetros. Y así se mide el perímetro en cualquier figura. Bueno, hablar de área es un poco más extenso. Nos referimos a área a la superficie plana que está enmarcada o cerrada por el perímetro de una figura, ¿ya? Entonces, como definición, el área es toda la superficie que se encuentra dentro del perímetro. Suele medirse en unidades cuadradas, por ejemplo, metros cuadrados, decámetros cuadrados, kilómetros cuadrados, etc. En un ejemplo de área, aquí en esta figura podemos observar que sus lados lo denotan con la letra A. Lo que está dentro de esta figura es el área y lo que está afuera es el perímetro, estos lados. Es decir, que si hablamos de área, el área sería lo que mide este lado por lo que mide este. A por A quedaría A cuadrado. Un ejemplo, si mediría 7, sería 7 por 7, 49. Sin embargo, el perímetro sería la sumatoria de 7 más 7 más 7 más 7. Esa es la diferencia entre perímetro y área. Sin embargo, cada una de las figuras geométricas manejan sus fórmulas para poderlas determinar. Muchas gracias, espero les haya gustado. Más adelante veremos un poco más de esta temática y de igual forma les haré llegar las actividades pertinentes para poder entender y comprender un poquito más sobre estas figuras que son como figuras madres en la construcción de edificios. Es importante que cada uno de ustedes aprenda a dominar esta temática porque en ella radica prácticamente lo que tiene que ver en los cálculos que veremos más adelante. Si alguno tiene alguna pregunta, este es el momento pues para poderle responder. Gracias.